Bueno, en la última clase nos habíamos quedado en la parte de ver la definición de un conjunto abierto y la definición de un conjunto cerrado. Entonces decíamos que un conjunto es abierto si para cada punto en el conjunto existe un epsilon mayor que cero que se queda totalmente contenida en el conjunto, la bola. Y es cerrado si el complemento es abierto. Y vimos ejemplos. Los ejemplos más sencillos son que la bola abierta es un conjunto abierto y la bola cerrada es un conjunto cerrado. Y hasta ahí. Bueno, entonces hoy vamos a ver una manera de construir conjuntos abiertos y conjuntos cerrados mediante dos operaciones conjuntistas que se llaman el interior y la cerradura de un conjunto. Básicamente lo que queremos hacer es que si tenemos pues un conjunto que pues no necesariamente es abierto ni cerrado, ¿sí? Queremos extraerle por ejemplo un subconjunto de estos de tal manera que nos quede algo abierto. Si a este conjunto le quitan la parte de acá que está remarcada, esta parte de acá les va a quedar un conjunto abierto. Y cerrado si yo le completo todo esto. ¿Sí? Si yo le completo toda esta parte sería un conjunto cerrado. Pero bueno, esa es la idea. Entonces pues voy a poner las definiciones y vemos algunas propiedades. Entonces, definición. Sea A un subconjunto de Rn. Sea A un subconjunto de Rn. Entonces decimos que, o definimos 1. El interior de A ¿cómo? Lo vamos a denotar así. Interior de A va a ser el conjunto de todos los puntos X en Rn tales que yo voy a encontrar un epsilon mayor que 0 y la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en A. Esto es el interior, ¿sí? Y 2, vamos a definir la cerradura de A. ¿Cómo? Entonces va a ser de la siguiente manera. La cerradura del conjunto A son los puntos X en Rn tales que para toda epsilon mayor que 0, la bola de radio epsilon con centro en X intersección A es distinta del vacío. Esta es, ¿sí? Estas son las dos operaciones de conjuntos que nos van a permitir construir conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Entonces, pues esto nos arroja un montón de ejemplos porque si conocíamos nada más la bola cerrada y la bola abierta, esto ya nos arroja un montón. Entonces, por ejemplo acá, como les decía, un conjunto, un punto por acá, sí va a estar en el interior. ¿Por qué? Porque acá se satisface con la condición, existe un epsilon, tal que la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en A. Y pues sí, ¿no? Aquí lo ponen, construyen su bola, imagínense que es una bola abierta, aunque la estoy poniendo con la frontera rellena, pero imagínense la abierta, ¿no? Algo así. Entonces existe una bola abierta que se queda totalmente contenida en el conjunto. Entonces ese punto verde es un punto de la cerradura, ¿sí? Y ahora, un punto en el interior. Y ahora, un punto, vamos a ponerle morado, sería de la cerradura, fíjense. Si para todo epsilon mayor que 0, la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en A. Entonces, por ejemplo, un punto que está acá, pues sí va a cumplir porque no importa qué epsilon tome, ¿sí? Siempre va a haber puntos que se queden dentro del conjunto A. O acá, si esto no estaba punteado, un punto ahí que lo marque con azul, ese punto también está en la cerradura porque no importa que epsilon dé alrededor de ese punto, siempre va a tener puntos del conjunto. Recuerden que el conjunto lo estamos marcando en rojo, esta parte de acá, ¿no? Entonces siempre va a tener puntos en rojo. ¿Sí? Entonces, pues eso me ayuda a construir dos conjuntos nuevos que, si ustedes se dan cuenta,
un punto por acá, digamos en esta parte de acá que estoy coloreando, ese ya no estaría en el interior, ¿sí? Porque ahí ya no hay una epsilon, de tal manera que la bola de radio epsilon se quede totalmente contenida ahí. Entonces ese se descarta. Entonces el interior de esta figura roja en realidad pues, es quitarle toda la frontera negra y ese es el interior. Y eso, como se dan cuenta, es un conjunto abierto. Y la cerradura sería rellenar con las partes punteadas que la teníamos en azul, ¿sí? Esto, ¿no? Que esto que lo teníamos en azul, lo rellenamos y eso ya es la cerradura. ¿Está bien? Entonces la cerradura sería como completar el conjunto con toda la frontera. Bueno, entonces pues vamos a probar eso. Vamos a probar que estos nuevos conjuntos que construimos son lo que decimos. El interior es un conjunto abierto y la cerradura es un conjunto cerrado. Entonces voy a ponerle por acá. Proposición. Sea A un subconjunto de Rn. Entonces, interior de A siempre va a ser abierto. Y cerradura de A, este es siempre un conjunto cerrado. Está bien, entonces en realidad lo único que vamos a probar es con el interior, porque la cerradura sale inmediatamente con una igualdad que también vamos a probar. Bueno, entonces pues vamos a hacer un dibujo para que veamos cuál es la idea. Bueno, entonces le voy a poner aquí demostración. Entonces, pues imagínense que aquí tienen su conjunto. No sabemos cómo sea, ¿no? Su conjunto a lo mejor tiene ahí pedazos que no están en la frontera y todo el estilo, ¿no? Entonces agarro un punto en el interior, agarro un punto X. Bueno, y entonces, pues sea, ¿no? Sea X en A. ¿Está bien? Ah, perdón, no, sea punto X en el interior de A. Sí, por eso lo dibujé aquí adentro, porque está en el interior. Entonces yo quiero demostrar que es abierto. ¿Qué tengo que probar según mi definición de conjunto abierto? Según mi definición de conjunto abierto, si ustedes la toman pero con el interior, tengo que dar un punto en A, en este caso en el interior, y probar que existe una bola de radio epsilon que se queda totalmente contenida otra vez en el interior. Que así del dibujo, pues nos damos cuenta que sí es cierto, o sea, pues intuitivamente, ¿no? Entonces, como está en el interior, existe una bola de radio epsilon que se queda totalmente contenida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pues por acá póngale su bolita de radio epsilon. Entonces, por definición, existe epsilon mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente contenida, ¿no? ¿Y ahora qué quiero? Pero yo quiero encontrar una epsilon que se quede totalmente contenida, pero en el interior. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es, la voy a dibujar con rojo, voy a dividir entre 2. Entonces la voy a dividir entre 2 la bolita y me va a quedar un poco más chica. Bueno, imagínense que la dividí entre 2, ¿no? Entonces pues esta tiene epsilon entre 2. Bueno, ya no le pongo. Pero esta sería la mitad, o sea, epsilon entre 2. ¿Está bien? Entonces voy a demostrar que esa bolita se queda contenida, pero en el interior. Entonces, por demostrar, la bola que me sirve para probar que el interior es un conjunto abierto, hay que demostrar que la bola de radio epsilon entre 2 con centro en X se queda totalmente contenida, pero ahora en el interior de A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es agarrar un punto en esta bola, vamos a llamarle Y, y ver que ese punto se queda contenido en el interior. Sea Y que está en la bola de radio epsilon medios con centro en X, que quiero demostrar. Quiero demostrar que Y está en el interior de A, porque esto de acá probaría esta afirmación que queremos. Porque esa afirmación ya nos diría que el interior es un conjunto abierto. Dimos cualquier punto y vimos que le podemos meter una bola en el interior. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues
¿qué bola va a quedar totalmente contenida ahí en, en el interior de A? Entonces, en A más bien. Entonces, fíjense, yo qué es lo que quiero demostrar para que esté en el interior. Necesito encontrar, ya no lo voy a escribir, pero necesito encontrar una epsilon, tal que la bola de radio epsilon se queda totalmente contenida en A. O otra delta, digamos. Entonces, vamos a ponerlo para que lo vean. Por demostrar, existe delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta con centro en Y se queda totalmente contenida en A. Esto es que esté en el interior. Entonces la delta que voy a construir, fíjense, de aquí para acá, es algo así como epsilon medios. Si ustedes agarran esto, si estuvieran bien el dibujo, esto sería como epsilon. Voy a agarrar la bolita de radio alrededor de esta de radio epsilon medios. Entonces pues no sé cómo va a salir, pero lo voy a dibujar más o menos. Esta bola de radio epsilon medios alrededor de Y es la que quiero que se quede totalmente contenida. La delta que busco es epsilon medios. Si quieren ya no, le quito el dibujo para que no se confunda más. Entonces, ¿cuál es la delta que me sirve? Sea delta igual a epsilon medios. Entonces lo que quiero demostrar es que la bola de radio epsilon medios con centro en Y se queda contenido en A. ¿Está bien? Entonces ya no lo vamos a dibujar porque se va a complicar el dibujo. ¿Está bien? Pero fíjense. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Vámonos guiando nada más por la cosa conjuntista. ¿Qué necesito? Pues necesito que todo punto de acá se quede en A. ¿Dónde sí sé que puedo tener, dónde me va a implicar, de dónde sí puedo obtener que sea un punto en A? Pues de acá, si se dan cuenta. Este es todo el asunto. La bola esa se queda totalmente contenida en A. Entonces lo que voy a probar es que si yo agarro un punto acá, la distancia X es menor que epsilon y eso me va a implicar que el punto que agarre acá va a estar en A y entonces ya voy a tener esta contención. ¿Sí? Ya no, les digo, ya no lo dibujo para que no sea complicado. Entonces, pues sea Z que está en la bola de radio epsilon medios con centro en Y. ¿Sí? Entonces, pues ¿qué quiere decir esto? Que la norma de Y menos Z o de ZY es menor estricto que epsilon medios. Lo que voy a hacer es lo voy a comparar con X. ¿Sí? Fíjense. Entonces tenemos la norma de este Z. Lo quiero comparar con X. Voy a ver que sea menor que epsilon para llegar a que está contenida en A. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. La distancia de Z a X, ¿sí? Pues por la desigualdad del triángulo esto es menor o igual que la distancia de Z a Y más la distancia de Y a X. Esto es simplemente la desigualdad del triángulo. Sumé y resté el Y. ¿Está bien? Y ahora fíjense, la distancia de Z a Y por esta parte de acá es menor que epsilon medios. La distancia de Y a X también es menor que epsilon medios por esta parte de acá. Entonces, esto de acá es menor que epsilon medios y esto es epsilon. Entonces, ¿qué llego? Entonces llego por esto de acá. Entonces llego a que Z, como la distancia X es menor que epsilon, entonces Z está acá. Entonces Z va a estar en A. Bueno, entonces le voy a poner, entonces Z está en la bola de radio epsilon con centro en X. Entonces Z está en A. Y esto es lo que quería probar. Fíjense, lo voy a subrayar con rojo para que lo vean. Yo agarré un punto acá y vi que estaba acá. ¿Sí? Entonces, pues se cumple esto de acá. La bola de radio epsilon con centro, epsilon medios con centro en Y se queda totalmente contenida en A. ¿Eso qué quiere decir? Como hubo un número mayor que 0, de tal manera que la bola con centro en Y se queda contenida en A, eso nos dice que Y está en el interior. ¿Sí? Y ya, entonces le pueden poner aquí. Por tanto, Y está en el interior. Ya nada más es cosa como de pues, resumir la conclusión. Y está en el interior de A. Entonces esto nos dice que pasa esto de acá.
¿sí? Porque el Y fue cualquier punto de acá. Entonces, la bola de radio epsilon medios, la bola de radio epsilon medios con centro en X se queda totalmente contenida en el interior. Y como fue cualquier punto del interior, entonces el interior de A es abierto. ¿Está bien? Y ya, entonces probamos que el interior de A es abierto. Lo voy a encerrar por acá para que se vea. ¿Sí? Entonces, pues esto nos da muchos abiertos. Cualquier conjunto se le sacan su interior. Este es un conjunto abierto. Claro que puede ser que el interior sea vacío, pero el vacío, por definición, por vacuidad, tendría que ser un conjunto abierto. De hecho, eso no lo anoté en la clase pasada, pero aquí le voy a poner como una nota, ¿no? Nota. El vacío es abierto, ¿sí? Por vacuidad. Sí, entonces, aunque el interior les dé vacío, ¿sí? ¿En qué casos el interior les puede dar vacío? Pues puede ser que ustedes tengan, por ejemplo, en el plano, tengan pues, una recta. Pues aquí, ¿cuál interior? Aquí no tiene interior. Este tiene interior de la recta. Interior de la recta es vacío. Está bien, pero en ese caso sigue siendo un conjunto abierto. ¿Sí? Entonces, esta es la demostración de que el interior de A es un conjunto abierto. Ahora, ¿cómo demostramos que la cerradura de un conjunto es un conjunto cerrado? Fíjense. Entonces voy a poner aquí por demostrar la cerradura de A. Ahora creo que se le puse en la conclusión. Ah, sí, la cerradura es un cerrado. Entonces hay que demostrar ahora que este es cerrado. Fíjense. Lo que vamos a demostrar en realidad es que es igual al complemento de uno interior. Vamos a demostrar, básicamente es la pura definición de la cerradura, que la cerradura de A es igual al complemento del interior de el complemento de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan complemento del conjunto, ¿sí? Le sacan su interior, ¿sí? Y le sacan el complemento a eso, y eso es la cerradura. ¿Está bien? Entonces, pues traten de hacer un dibujo para que vean que sí, sí es cierto, pero de hecho lo vamos a probar. A ver. Bueno, y entonces, ¿por qué es cierta esa igualdad? Pues básicamente lo vamos a hacer tomando un elemento que está acá y viendo que está acá, tomando un elemento que está acá y viendo que está acá. O también lo podemos hacer así, tomando un elemento que no esté acá y viendo que no está acá. Y también tomando un elemento que no está acá y viendo que no está acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues vamos a hacer eso. Es como el P si solo si Q es equivalente al no P si solo si no Q. ¿Está bien? Bueno, entonces, sea X que no está en la cerradura. Recuerden, ¿quién es la cerradura? La cerradura son los puntos en Rn, tales que para todo epsilon mayor que 0, la bola de red de epsilon con centro en X intersección A es distinta del vacío. ¿Está bien? Vamos a ver si lo puse bien acá, porque se me voy a pasar aquí distinto del vacío. ¿Está bien? Bueno, entonces, si no está en la cerradura, ¿qué quiere decir? Pues la negación de esto. Entonces, existe epsilon mayor que 0, tal que la bola de red de epsilon con centro en X intersección A es vacía. Pero, si la bola intersección el conjunto A es vacío, son como si el conjunto estuviera acá, este es el conjunto A y este fuera la bola, ¿sí? Entonces tiene que ser vacía, entonces tiene que ver más o menos así. Entonces lo que debe pasar es que debe de estar contenida la bola en el complemento, ¿está bien? Entonces la bola de radio epsilon con centro en X
se queda totalmente contenida en el complemento de A. Pero, ¿qué quiere decir? Que exista una epsilon de tal manera que la bola se quede totalmente contenida en el complemento. Pues eso lo que quiere decir es que el punto X está en el interior de X menos A. Y así concluimos una contención. Vimos que si tomamos uno que no está acá, llegamos a que no está acá, porque llegamos a que está acá, ¿sí? Entonces ya se cumple la primera contención, que este está contenido en este. Bueno, ahora al revés, tomemos uno que no está acá y veamos que no está acá. En realidad es lo mismo, porque fíjense, ahora sea X que no está acá. ¿Qué quiere decir que no está ahí? Es como que está en el complemento de ese complemento, entonces quiere decir que está en el interior. Ahora sea X que está en el interior de X menos A. Sí, en realidad es lo mismo, nada más es irse al revés, ¿no? Entonces, como está en un interior, pues debe existir, vamos a ponerle, para no confundir con el anterior, debe existir un delta mayor que 0 con el epsilon de acá, que no lo confundamos, a lo mejor es uno de un caso y el es otro de otro caso, pero puede ser epsilon en realidad, es lo mismo. Bueno, entonces existe delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta con centro en X se queda totalmente contenida en X menos A. Entonces estamos en el mismo caso de acá. Estamos en el complemento, es X menos A, y ahí se queda contenida la bola. Esta bola de acá se queda totalmente contenida ahí. En este caso sería la bola de radio delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que la bola de radio delta con centro en X intersección el conjunto A es vacío. Entonces vimos que hay una delta, de tal manera que la bola con ese centro y ese radio delta no intersecta el conjunto A. Eso quiere decir que entonces no está en la cerradura, porque para que esté necesita que todas las bolas intersecten en el conjunto. ¿Está bien? Entonces, X no está en la cerradura de A. ¿Sí? Y así ya probamos la otra contención. Agarramos un punto que no está acá y vimos que no está acá, es decir, probamos que este está contenido en este. Y como ya habíamos probado el anterior, por tanto, pues tenemos que la cerradura de A es el complemento del interior del complemento de A. ¿Está bien? Sí, pero ya probamos que este es abierto. El caso anterior probamos que esto es abierto. Y entonces el complemento, ¿sí?, de un conjunto abierto tiene que ser un conjunto cerrado por definición. Entonces, A cerradura es cerrado. Y ya, ¿sí? Porque es el complemento de un abierto, pues es cerrado. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues estos son dos conjuntos que nos ayudan a construir conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Y lo que sigue es pues ver como algunas otras formas de ver el conjunto cerradura y el conjunto interior. El que más vamos a utilizar es en realidad el conjunto de la cerradura. Es el que más vamos a estar usando. Entonces, que tiene que ver con sucesiones. De hecho, es la que más nos interesa. La cerradura se puede clasificar con sucesiones. Pero bueno, antes de eso, pues algunas propiedades, se puede decir, directas de este concepto en la siguiente observación. Entonces le apunto por acá observaciones. Entonces las primeras son las siguientes. Sea A subconjunto de Rn. Entonces 0 son como las obvias. Es que el interior de A siempre es un subconjunto de A. Siempre está dentro de A. Y
al revés, A siempre está contenido en la cerradura. Entonces como que el conjunto se queda encerrado entre su interior, por abajo, y por arriba en su cerradura, ¿sí? Y en realidad pues no es complicado, porque si ustedes agarran un punto X que está en el interior de A, ¿sí? Pues existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola de red epsilon con centro en X se queda totalmente contenida en particular, ¿sí? Si se queda toda la bola, pues en particular, pues X, que es el centro de la bola, en particular X, está en A, y ya se tiene la primera, ¿sí? Y para la otra, si toman un punto, vamos a decir A en A, ¿sí? Si ustedes quieren ver que está en la cerradura, pues dan su epsilon mayor que 0. Pero entonces es claro que el punto que está en la intersección del conjunto A con la bola, pues es el propio centro. A está en la bola de red epsilon con centro en A, intersección A. Ya, entonces como es distinta al vacío de la intersección, entonces A está en la cerradura. Entonces, pues esa es una primera observación que pues es importante, que el interior siempre está contenido en A y A siempre está contenido en la cerradura. Otra propiedad importante es la siguiente. A ver, espérenme, es que a ver, espérenme, es que interior de A es igual a A si solo si A es abierto. Y bueno, en realidad no hay mucho que decir de esto, porque pues para allá, si esto fuera el interior de A fuera igual a A, como ya probamos que los interiores son abiertos, tendríamos que automáticamente el conjunto es abierto. Entonces para allá pues es inmediato, ¿sí? Y ahora el regreso pues también es en realidad la definición, ¿sí? Si A es abierto por definición, como lo tenemos acá, para cualquier punto en A existe una bola, de tal manera que la bola se queda totalmente contenida en A. Entonces también es inmediato de la definición. Si esto no va más allá de hacer una pequeña observación de que pues, es prácticamente la definición. Entonces, los conjuntos que son abiertos, su interior es el mismo, que es de esperarse, ¿no? Que al construir el interior de algo que ya se ha abierto, pues tiene que ser el mismo. 2. La cerradura de A es igual a A si solo si A es cerrado. ¿Está bien? Y también para allá pues es inmediato la ida, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros ya probamos que la cerradura es un conjunto cerrado. Entonces, si la cerradura es igual a A, entonces A es cerrado. Pero al regreso también no es muy complicado, porque porque el regreso sería algo así como: ustedes saben que siempre se cumple que A está contenido en la cerradura. De hecho, cuando queramos probar que algo es cerrado, ya no vamos a mencionar esta contención porque es inmediata. Vamos a probar siempre la otra. Entonces, ahora lo que queremos demostrar es que la cerradura está contenida en A. Entonces, ¿qué hago acá? Pues digo, sea un X que está en la cerradura de A. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué tiene que estar en A? A ver, espérenme. Ajá, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que X está en A. Entonces, supongan que no. Supongamos que X no está en A. ¿Está bien? Pero como A es cerrado, porque en este caso estamos en el regreso, estamos suponiendo que A es cerrado. Entonces X está en el complemento. Y al ser cerrado, el complemento es abierto. Entonces existe epsilon mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon con centro en X se queda totalmente contenido en X menos A. Esto es porque el complemento es abierto, porque estoy suponiendo para el regreso que es cerrado. Pero entonces, ¿esto qué pasa? Entonces todo lo que me dice es que la bola de red epsilon con centro en X intersecciona
es vacía, ¿sí? Porque es el mismo dibujito, es la bola que está contenida en el complemento. Pero esto contradice que el punto esté en la cerradura, ¿sí? Porque me lo tomé aquí, en la cerradura. Entonces, pues si debe de pasar que X está en A. Entonces, pues se debe pasar la otra. Y ya, ¿sí? Entonces, pues se da la igualdad. La cerradura es igual al conjunto A. Sí, les digo, muchas veces cuando probemos o queramos probar que un conjunto es cerrado, vamos a tener que utilizar estas de acá. Bueno, y entonces, pues, a ver, alguna otra observación. A ver, espérenme. Bueno, ahorita por el momento no hay otra observación. Entonces, por el momento. Bueno, entonces, pues ya tenemos muchos ejemplos de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, las bolas abiertas, las bolas cerradas, los interiores, las cerraduras, todos esos nos ayudan a construir conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Entonces, pues es de mucha ayuda porque ya tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Y cualquier conjunto que podamos identificar su interior o su cerradura, eso nos va a dar ejemplos de conjuntos cerrados y abiertos. Bueno, todo esto de conjuntos abiertos y cerrados forma parte de una teoría matemática que se llama topología. Básicamente lo que queremos es como hacer la teoría de lo que nosotros conocemos de convergencia, de cálculo 1, de derivadas, de continuidad, de todo eso. Pero si ustedes se dan cuenta, el concepto importante de ahí son las vecindades de radio epsilon alrededor de los puntos. Pues esas vecindades, como se dieron cuenta, son prácticamente bolitas. Son como si fueran bolas con las que estamos hablando. Las bolas de radio epsilon en R son exactamente las vecindades. Entonces, lo que se quiere en algún momento es pues, dejar de pensar en bolas y decir, pues bueno, ¿qué tal si agarramos un conjunto cualquiera, no tiene por qué ser Rn, y decimos ahí cómo son los abiertos? O sea, decimos explícitamente, estos van a ser mis abiertos. Y entonces, ¿qué cosas de lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, continuidad, convergencia, diferenciabilidad, todo eso, qué cosas se pueden copiar a ese conjunto que le di, ¿no? Entonces, por eso es importante la topología, porque le da un contexto general de los conceptos que ustedes quieren de convergencia, continuidad, para cualquier conjunto. Lo interesante sería ahí saber que sus abiertos que ustedes proponen para ese conjunto pues sean buenos, que sean útiles. Entonces, los conjuntos abiertos y cerrados, como nosotros los definimos acá, forman un caso particular de un concepto que se llama topología. Y entonces eso lo pongo por acá. Entonces, fíjense, vamos a ponerlo como proposición. Voy a poner aquí proposición. Entonces, los conjuntos abiertos en Rn cumplen lo siguiente. Cumplen 1. El total y el vacío son abiertos. Que esto ya lo habíamos discutido ahí arriba, es eso inmediato. 2. Si yo tengo una familia arbitraria, o sea, no sé, una familia puede ser infinita. Es una familia de abiertos. Entonces, la unión de todos estos es abierto. ¿Sí? Y 3, si yo tengo una cantidad finita, vamos a decirle U1 y U2. Si lo sabemos para 2, lo sabemos para 3, para 4, para 5, etcétera, pero una cantidad infinita, entonces por eso siempre basta con decir 2. Si 1 y U2 son abiertos, entonces 1 intersección U2 es abierto. Entonces,
Se lee así. Los conjuntos abiertos en Rn cumplen que, bueno, además de que Rn y el vacío son abiertos, unión, esta la 2 se lee unión arbitraria de abiertos es abierto. Y la tercera se lee intersección finita de cerrados es un conjunto cerrado. Hay ejemplos en los que no se cumple al revés. Por ejemplo, que intersección arbitraria de abiertos es abierto. No. Unión arbitraria de cerrados es cerrada. No. Estos no se cumplen en otros casos, en la 2 y el 3. Esos se los dejo como ejemplos para que lo vean con el ayudante. Bueno, ¿y por qué es cierto esto? En realidad, pues es inmediato. Y aquí le pongo nota. Es decir, los abiertos en Rn, así como nosotros los definimos, forman una topología. Una topología para Rn. Entonces hay mucho que decir. ¿Por qué una topología? Porque hay muchas topologías para Rn. ¿Sí? Entonces, en un conjunto que ustedes quieran, una topología es una familia de subconjuntos de su conjunto que cumplen estas tres condiciones. El total y el vacío están en su familia que escogieron para que sean abiertos. Si ustedes agarran una unión arbitraria, digo una cantidad arbitraria, su unión sigue estando en los abiertos. Si ustedes agarran una cantidad finita, la intersección debe de caer otra vez en su conjunto que eligieron. Bueno, a lo mejor esto ya me estoy saliendo del tema, pero lo que estamos diciendo en esta proposición es que los abiertos como los definimos en Rn son una topología. Y de esta manera es como empieza un curso de topología. Les dicen, una topología es una familia de abiertos, una familia de subconjuntos de X, del conjunto que ustedes eligieron, que cumplen esas tres cosas. Ya, no vamos a profundizar en ese tema porque eso es un tema pues, de un curso propio de topología, ¿no? Ahí es otra onda. Bueno, entonces, ¿pero por qué son ciertas? Entonces, el 1 pues es inmediato, ¿no? Ya no lo discutimos. Sí, ahora el 2, entonces quiero demostrar, bueno, doy mi familia, ¿no? Sea U alfa, espérenme. Alfa sobre alfa en I abiertos. Entonces quiero demostrar que la unión de los U alfas sobre alfa es abierto. Entonces, ¿cómo le hago? Pues sea un punto X que está en la unión de los U alfa. Entonces, por definición de la unión arbitraria, existe un alfa 0 tal que X está en U alfa 0, está en alguno. Y como U alfa es abierto, entonces existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola de red epsilon con centro en X se queda contenida en U alfa 0. Pero recuerden que cualquiera está contenido en la unión de todos, porque la unión es como lo más grande. Si yo tengo una familia de conjuntos, la unión es un conjunto nuevo que en particular se come a todos los conjuntos que están haciendo la unión. Y entonces ya, ¿no? Entonces están viendo que la bola de red epsilon con centro en X se queda contenida en la unión de los U alfa. Entonces la unión de los U alfa es abierto, ya. Y 3, el 3 también es más o menos inmediato porque yo quiero demostrar que U1 intersección U2, bueno, déjenlo pongo bien, sean U1, U2 abiertos. Por demostrar U1 intersección U2 es abierto. Entonces, pues sea un punto X que está en U1 intersección U2. ¿Sí? Entonces, como es la intersección, entonces X está en U1 y X está en U2. Entonces, como está en U1, entonces existe, vamos a poner un epsilon 1 mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon 1 con centro en X se queda contenida en 1, porque 1 es abierto. Y existe U2 mayor que 0, tal que la bola de radio epsilon con epsilon 2 con centro en X se queda contenida en U2, porque 1 y U2 son abiertos. Entonces,
¿Cuáles? Es algo así como si tuvieran aquí sus conjuntos abiertos, ¿no? Tienen por acá y tienen por acá. Entonces agarraron un punto X en la intersección y para el primero hay una bola y para la otra hay otra bola. Entonces, pues como que la mínima de esas epsilon va a ser que se quede contenida en el conjunto que yo es la intersección de los conjuntos, ¿no? Entonces, fíjese que así dibujar los conjuntos punteados como que no sale bien. Entonces, por eso siempre, aunque vamos a hablar de conjuntos abiertos, vamos a dibujar como completitos para que se vea bien. Bueno, entonces, ya lo voy a poner aquí para ya no tardarme tanto. Es fácil ver que si yo agarro, que si epsilon es igual al mínimo, ¿no? Entre epsilon 1 y epsilon 2, esto en particular es mayor que 0, y bueno, que si epsilon es mayor, si epsilon es igual al mínimo entre estos, entonces la bola de red epsilon con centro en X se queda contenido, pero ya en la intersección, en U1 intersección U2. ¿Sí? Es decir, 1 intersección U2 es abierto. Y ya, ¿sí? Entonces, pues más allá de que en la clase construimos nuevos conjuntos abiertos y una manera de construir conjuntos abiertos y cerrados, más bien, vimos una propiedad importante que tienen los conjuntos abiertos, que es que forman una topología. Les digo, no vamos a profundizar en ese tema, pero formalmente estaríamos, cuando ustedes hablan de abiertos y cerrados, formalmente ya están ustedes usando cosas de topología, aunque en este curso vamos a usar cosas muy básicas, básicamente la pura definición de conjunto de abierto y cerrado. No vamos a usar como resultados importantes, y eso ya se ve en un curso de topología. Bueno, pues aquí paramos el video, nos vemos en la siguiente sesión.